viajes y los lugares que fue, algunos de ellos se movió sin la dirección de Dios. Cuando él fue a Egipto fue por el hambre. Pero vemos después cuando Isaac quería descender a Egipto, el Señor no le permitirá ya, porque Abraham sabía que su pueblo iba a estar cautivo durante 400 años. No sabía dónde ni por quiénes se lo iban a llevar cautivo, pero aún no era el tiempo de que ellos reposaran en Egipto. Muchos de nosotros en el transcurso de nuestro viaje hemos ido aprendiendo la obediencia al Señor, y en otras ocasiones nos hemos movido a lugares a los que el Señor no nos ha mandado. Hemos encontrado consecuencias, y la misericordia de Dios que ha librado nuestra mano de la muerte, de que tal vez haya un percance en nuestra familia, de muchas otras circunstancias, ha sido la misericordia de Dios. Pero todo esto nos ayuda a ir conociendo más al Señor, que aún está interesado en hablar con nosotros, en que permanezcamos en una tierra a la cual Él ha prometido darnos a nosotros. Mientras estudiaba todo esto de los patriarcas, llegaba a una conclusión que el Señor de igual manera a mí también me llevó de una tierra lejana para ir a tomar posesión de una tierra a la cual Él me llevaría para que su nombre fuera invocado allí. Entonces es una bendición, hermano, saber que lo que el Señor ha hecho desde el principio, esa obra no la ha dejado de hacer, sino con nosotros sigue estando vigente. No soy un patriarca, pero seguramente el Señor tiene bendición para mi descendencia en cuanto repose en este lugar. El siguiente patriarca, Isaac, ¿qué significa? Risa. ¿Por qué? Porque Sara se rió cuando le dijeron que estaba embarazada. Sara se rió, sí. Pero ella no solamente risa, hay diferentes formas de risa, sino risa porque fue una alegría. Aunque se rió en ese momento, no lo entendía por qué, pero efectivamente Isaac fue una gran bendición para Sara y para Abraham. Cuando Abraham en el Negev fue la residencia principal de Isaac, de allí fue donde el Señor también, estando en la zona del Negev, donde la sierva de Sara tuvo que irse con Ismael, y él le parecía algo extraordinario o extraño, pero el Señor le habló que era parte del propósito que él tenía, que no se preocupara, que Ismael también le daría 12 hijos que serían príncipes. Había una relación un pacto muy especial, porque aunque la promesa iba por Isaac, el Señor aún así había tenido en cuenta a Ismael también. Después vamos a ver por qué tanto problema entre Israel, los judíos y los palestinos, pero era promesa y parte del proceso que el Señor tenía para su pueblo. Negev fue el primer, siguiente diapositiva por favor, fue el primer lugar. Bueno, aquí muestra un poco algunos de los imperios, algunos de los que estaban durante el viaje de Abraham, los que habitaban en ese entonces, donde estaban ubicados para tener una idea. No es que en ese momento estuviesen asentados, pero después en su territorio, por donde él fue saliendo y por donde tuvo que ir pasando cada uno de esos lugares, las diferentes culturas que él iba encontrando. El primer lugar que Isaac salió fue el Negev, que Negev significa tierra seca, desierto o sur. A mí me recuerda mucho sur. Después de allí, Gerar, que significa paradero, lugar de permanencia. Cuando ya el Señor le da a su esposa, él decide ir también a la ciudad de Egipto a causa del hambre que había, y el Señor le dice que no, que se detenga, y lo mandó a establecerse en Gerar. Allí en Gerar también él tuvo la misma situación con Abimelech, y encontró varios pozos que su parte había abierto, que los filisteos se los habían cerrado, y por lo cual tuvo algunas dificultades, salió de esta tierra. En Beerseba edifica altar a Jehová, y en Hebrón muere a la edad de 180 años. Siguiente diapositiva. Muere a los 180 años. Jacob, ¿qué significa Jacob? Significa tomar del talón, ser más listo, suplantador. Recuerden cómo fue el nacimiento de Esaú y de Jacob. La palabra de Dios también nos especifica lo de que él era el suplantador, porque su hijo, después de que se da cuenta Esaú de que le ha sido quitada también la bendición, dice: con razón, bien que le pusieron por su nombre Jacob, porque me ha suplantado ya 2 veces.
Mismo declara, primero me quitó la primogenitura y ahora me quita la bendición. Entonces vaya nombrecito el que le tocó a Jacob. Pero cuando estaba Rebeca embarazada, estaba con sus 2 hijos, ella quería morirse. Se imagina la lucha que tenían estos 2 gemelos allí dentro del vientre. Pero el Señor también tenía un propósito especial con Jacob. Solo que el Señor usa los métodos que Él desea. Pero a veces los hombres piensan y quieren estorbar lo que el Señor quiere hacer. Después que ellos estaban establecidos en la tierra de Gerar, toda la parte del Negev, es cuando cuando Jacob tiene que huir a causa de que su hermano le está persiguiendo. El primer lugar que va es Betel. Betel significa casa de Dios. ¿Recuerdan ustedes qué suceso tuvo en Betel? Miren, aquí está Berseba, donde descendieron, donde Isaac tuvo lo de los pozos, y al final quedó ahí. Jacob empieza su ruta y se va hasta Betel, que significa casa de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó en Betel? Pelea la bendición. No. Subió la escalera. Tuvo un sueño. Tuvo un sueño en el que veía una escalera, ángeles que subían y bajaban, y la escalera tocaba con un extremo el cielo y en el otro la tierra. Él tenía, y por cabecera que puso Una piedra. Una piedra, y después ¿qué hizo con la piedra? Altar. Un altar, y la ungió con aceite. Hizo un pacto, hizo un voto al Señor. ¿Cuál fue el voto que hizo Jacob? Todo lo que vendiere, el tiempo va a caer para ti. No, Jacob no fue tan buena gente al inicio. Él venga con ese propósito: Señor, de seguro yo le voy a diezmar ya. Jacob primero puso unas condiciones al Señor. Que al hombre nos gusta condicionar, ¿verdad? Pero al Señor le gusta dar oportunidades. Amén. ¿Cuáles fueron las condiciones que puso Jacob? Si tú mueres conmigo, Si vas conmigo y me bendijeres y me guardares en el camino. Le puso una serie de condiciones. Señor, y si eso pasa, ahí sí, yo voy a hacer un voto contigo. Por eso aquí ninguno de nosotros vamos a decir que yo llegué dándole al Señor todo lo que tenía de mi vida. Siempre esperamos recibir del Señor, y cuando ya vemos que hay abundancia del Señor es cuando nos inquietamos para darle al Señor lo que es del Señor. Amén. En algunos el proceso tarda muy poco, en algunos Señor quiera que aquí haya alguno que todavía no haya, que ya todos hayamos entrado en el proceso de darle al Señor lo que es del Señor. Amén. Cada lugar de los patriarcas tiene un suceso especial. Después de allí, ¿a dónde se desplaza Jacob? El que lo diga tiene punto. Ay, no saben, hermano. ¿Sí? La hermana, ¿su nombre es? La del resaltador. La hermana Betty. La hermana Betty. Se va a Arán, a Padán, Arán. Allí en Arán, ¿quién habitaba? Su tío Labán. ¿Recuerda usted cómo fue que le tomaron la esposa a Isaac? ¿Cómo fue? A ver, alguien que me ayude un poquillo. ¿Quién envió? Abraham. Escogió a su siervo y le hizo un pacto, que hiciera un juramento en ese momento, que no le fuera a tomar a su hijo mujer de otro pueblo que no fuera de su pueblo, y por lo cual él fue a buscarla hasta Arán, a la tierra donde era Labán, de donde allí estaba. Y Rebeca era hermana de Labán, y se encuentra el siervo cuando puso una señal al Señor. Por eso los jovencitos que le pongan señal a Dios para escoger su esposa. Eso es bíblico. El Señor pone, los padres tienen que orar al Señor para que se cumpla ese propósito. Bueno, si la mujer viniera y sacara y le pidiera de beber y me diera también a los camellos, ella es. Y cuando ve una mujer hermosa, el siervo por allá se bajó corriendo. Yo me lo imagino pues actuando como un siervo, un poquito ordinario tal vez, o tal vez era un siervo un poco más educado, pero se bajó corriendo y fue a ella y le pidió, y de una vez le dio, y se quedó sorprendido y le dijo si no había lugar donde habitar. Cuando se enteró que ella era hijo de Labán, que era hija de Labán, pues el hombre que era hermana de Labán, perdón, se postró, y la hija de Nacor se postró en tierra a adorar al Señor.
¿Y qué le llevó el siervo de parte de Abraham para la mujer? Oro, 2 brazaletes que pesaban una cantidad de ciclos de oro y un collar. Y la mujer en ese entonces se fue contenta a mostrarle a su mamá y al hermano, mire, que los hermanos hay que soltar dinero, hay que soltar dinero. Eso no es así de fácil, es que venga que yo le invito aquí un refresquito y ya todo, no hermanos. Eso es algo que está innato, amén. Pero vea la bendición, el Señor sabía por qué le quería dar a Rebeca para poder soportar después las situaciones que iban a tener que llevar, venir a ser los abuelos de todas las tribus de Israel. Y la mujer cuando está allí y los hijos no lo querían dejar ir, el hermano no la quería dejar ir, cuando entonces le dicen, vio que era una mujer virgen muy especial, y ella tomó una decisión, le dijeron, esperen, preguntamos a ella qué decide, si se quiere ir o la mandamos después de unos días. Y ella dijo, yo iré, porque ella estaba convencida de que el Señor le estaba llamando algo para algo especial. Llegó entonces Jacob, el hijo de Rebeca, a donde su tío Labán, por lo cual Labán no conocía a Jacob, pero sí conocía cómo es que había sido todo con lo de Isaac. Y llegó a Labán y tuvo allí los altercados con el tío. Usted conoce la historia, todas las bendiciones que el Señor le dio, cómo fue creciendo. Llegó a la tierra de sus antepasados huyendo de la cólera de Esaú. Después de ello, ya él decide salir del lugar y entonces va a la tierra de Galaad. ¿Sí lo ven en el lugar, en la parte superior? Sí. A la tierra de Galaad, donde allí hace un montón. Galaad significa, Padán Aram es una llanura de Siria, la altura, y Galaad significa montón del testimonio o monte de la alianza, porque allí hizo un montón para los ganados. Allí es donde Labán le alcanza después de que él escapó con las 2 hijas de Labán. En ese tiempo, como usted ve, se casaban entre familia para conservar la simiente. Allí lo alcanza a Labán, donde él estaba huyendo con su familia, e hicieron un pacto, Labán y Jacob. ¿Cuál fue el pacto de ellos dos? No, eso fue para Aram. Pero ya estoy hablando cuando bajó a Galaad, cuando él ya se escapó. Ya había trabajado y se escapó con todo lo que tenía. Él iba a tomar 3 cosas más para él. Sí. Que no iban a pasar. Que no iba a pasar que ni él contra él, ni él se iba a volver en contra suya. Hicieron allí en Galaad el testimonio. Después de Galaad va a Manahaim, donde está el número 2. ¿Lo alcanzan a ver? Yo lo señalo y ahora se me perdió. Así está. Ahí está el 2. Un poquito más. ¿Desde la flecha? Sí. Sí, es que el mapa, como era tan extenso y tantos lugares que había para poder detallarlos bien, fue el único que pudimos encontrar. Después yo les voy pasando estas diapositivas para que ustedes, si se hacen de iglesias, a algún hermano la mandamos o con el hermano el director que está llevando esto. Mahanaim significa 2 campamentos o ejército. ¿Qué? ¿Ahí? Mahanaim. Mahanaim, perdón. Significa 2 campamentos o ejércitos, campo. Allí es donde él es escoltado por Dios. Y cuando manda a unos siervos porque tiene el deseo de encontrarse con Esaú, le vienen y le dicen que viene con 400 más. Y allí él divide a su familia en 2 campamentos. Por eso puso el nombre Mahanaim. 2 campamentos, amén, para que lo recuerde usted. Se dividió en 2 campamentos. Después, otro lugar importante es Peniel, que está ahí mismo el puntico siguiente al Mahanaim. Significa Peniel, rostro o visión de Dios. ¿Qué pasó en Peniel? ¿Luchó con quién? No. Con Dios. Una teofanía de Dios que era un varón de Dios. Amén. El Señor se manifiesta, pero usa una teofanía específica en cada lugar. Porque una pelea aunque era la manifestación de Dios, era una teofanía de Dios como un varón. Una lucha entre un ángel y un hombre, pero ya entre 2 varones. Por eso, si no diríamos, era absurdo que Jacob hubiese estado peleando toda la noche con el varón de Dios. Si al fin y al cabo un ángel pues le iba a dar espada, pero él estuvo luchando y la lucha fue recia.
Jacob, cuando salió del lugar que el Señor lo había llamado, ¿cuál era su función? ¿O cuál era su profesión? Mantenía en la tienda. Amo de casa era. Le ayudaban a mamá en la cocina. De vez en cuando no le gustaba trotar detrás de los siervos. No, era, qué pereza. Mientras Esaú, ¿por qué motivo amaba más a Esaú? Ah, es que ese muchacho vale. Y Rebeca, ¿por qué amaba más a Jacob? Porque le ayudaba en la casa. Su papá que no ayuda para nada, pero usted, mijito, usted sí. La mamá estaba contenta. Al final y al cabo, cuando le robó la bendición, el Señor no le hacía falta para cumplir el propósito que tenía. Ya anteriormente, ellos solitos, había llegado el momento en que hubo la astucia y le compró la primogenitura, se la cambió a cambio de un plato de lentejas. No le hacía falta que la mamá se hubiera entrometido en los planes de Dios para ver si podía ayudar. Pero bueno, eso trajo sus consecuencias, las peleas entre los hermanos. ¿Será que a Jacob le hacía falta tener que pasar por todos estos lugares? De ninguna manera. En parte sí. Porque Jacob era un hombre casero. No estaba preparado para la lucha. No era un hombre que realmente, una persona así no va a llevar bendición. Un joven, un hermano que en la casa sea como muy flojo, difícilmente se le va a caer la techumbre encima. Sabemos que en la iglesia hay un rotico y se le cae todo el techo. ¿Por qué? Porque le dio pereza arreglar un rotico. Entonces, la palabra de Dios insta a soltarse uno de la flojera. Y lo llevó y lo capacitó. Y allí el hombre tuvo que cuidar ovejas, aprendió. Y el Señor hasta le dio cómo lograrlas y cómo se volviesen pintadas la una de las otras. 14 años trabajando y ya el jovencito, el chico mimado, se volvió un varón de Dios. Se fue capacitando para el cambio de nombre que el Señor le iba a dar. Amén. Dios tiene propósitos. No es que a nosotros nos haga falta el plan de todos los sufrimientos, no. Esto hubiera podido pasar en su casa, claro, si su padre y su madre, el Señor, ellos hubieran pedido al Señor dirección y la mamá hubiera dejado de consentir tanto a Jacob, vaya a ver ayuda a su hermano, le hubiese dado y hubiese evitado tantas situaciones. Pero las preferencias siempre llevan a situaciones que no son de bendición para ninguno de nosotros. Amén. Estando allí en Peniel fue donde tuvo la lucha y fue una lucha más equitativa. Ya Jacob, el jovencito flacuchento que salió, que hacía guisados muy ricos, pero que ¿cuándo iba a construir su casa? ¿Cómo iba a sostener a su familia? La esposa sabía cocinar, él tenía que hacer algo más. Aprendió, ya era un joven más fuertecito, ya estaba más preparado, ya tenía familia, se acostaba más tarde, madrugaba antes. Cada parte traía su proceso. Ya el llanto de los niños no lo dejaban dormir, todo traía su proceso para él. Cuando llegó a luchar en esa noche, todo el día hasta el amanecer, y ya el ángel le decía, suéltame porque raya el alba, se desencajó el muslo de Jacob y de ahí salió cojeando. Por lo cual, toda batalla que nosotros llevemos, si queremos tener una bendición, tiene que tener un precio. Y en ese momento el precio fue que él quedó cojo, y desde ahí todos los hijos de Jacob lloran por la cojera que quedó en ese entonces, en vez de alegrarse por la bendición de que tuvo un encuentro con el Señor. ¿Dese usted cuenta cuál es la perspectiva como uno ve a las cosas? O llorar porque se quedó cojito, o alegrarme porque el Señor le cambió el nombre. Ya dejó de ser usurpador y ahora Israel significa Dios lucha, el que luchó con Dios. Amén. Y no le venció porque haya sido más fuerte que Dios, sino porque mostró que tenía ya la preparación que el Señor había dado a su vida para poder seguir con el propósito que tenía para su pueblo Israel. Después de Peniel va a Sucot, donde hace unas enramadas, cabañas, chozas. Eso es lo que significa Sucot. Construye cabañas para sus ganados. Después de Peniel, allí estando, vemos la ruta que está señalada. Se me fue. Ahora sí se fue. Se fue. Ahí está. Apareció. La ruta que hizo Esaú para encontrar a su hermano, cuando él mandó los siervos estando en Mahanaim, los mandó acá y vinieron que venía ya su hermano a atacarle. Pues Jacob, como era tan astuto,
que a veces pensamos, es que esta astucia es un don de Dios. Llega un tiempo que disfrazar la verdad y me salgo con la mía. ¿Cierto? Me ayuda. La astucia el Señor no la ha dado como un don. Nos advierte de ser astutos, de estar pendientes, pero no de usar la astucia de una manera como para librarnos de todo asunto. Y empezó a enviar ganados y les dijo que enviaran un espacio entre el uno y el otro. Claro, él dijo, así voy ablandando el corazón. No está diciendo, ay, bueno, ya 2 atos, 3 atos, no, pues me va a hacer rico. Le voy a dar más suavecito. O sea, lo dejó al menos solamente sin un brazo, no más. Y después fue cuando dividió los campamentos, envió con sus esposas, cada una con sus hijos, y fue donde se alegró el corazón, se pudieron reunir. Entonces, ya casi se acaba, me sonó la campana para terminar la clase. Después de ello ya va a Siquem, que significa hombro o sierra, establece allí un campamento. Y recuerda usted qué le pasó a Jacob en Siquem. Son datos muy importantes. Ahí le violan a la hija. Mano tan directa. La hija Dina es deshonrada. La palabra como nos instruye. Dina es deshonrada ¿por quién? No, por el hermano, no, esa fue la hija de David. ¿Por el príncipe de dónde? De Siquem. Ya nos vamos ubicando poco a poco dónde va yendo, por qué significa y qué es lo que tiene allí. Y 2 hijos, los hermanos de Dina, que eran hermanos también de la misma madre, fue cuando ellos toman Simeón y Leví, toman la venganza contra el príncipe y los hacen circuncidar y al final los atacan cuando es el día de la mayor debilidad de ellos. Y es cuando Jacob dice, vaya el problema que me han traído ustedes. Pero dense cuenta algo para pensar. Dina, después de ver la bendición de Dios, como el Señor estaba llevando la bendición, decidió irse por sus anchas a mirar a las hijas del país, queriendo tomar las costumbres de ellas. Cuando un jovencito, una señorita, un joven intenta mirar y coger otras costumbres que no son las que el Señor tiene para su vida, va a acarrear consecuencias para su vida y para la familia. En Siquem es donde Dina es deshonrada por el príncipe de Siquem. Después de allí, en Betel, que Betel, ¿qué significa? Casa de Dios. Allí muere Débora. ¿Quién es Débora? La ama de Jacob. La nodriza, ¿ven? La nodriza de Jacob. Mira esta mujer todo el tiempo que anduvo con ellos. Después, allí en Belén, Efrata significa fructífero, fertilidad o campo fecundo. ¿Qué pasa en Belén? En Belén dice. Sí, en Belén Efrata. Sí, ahí es donde muere Raquel. ¿Y por qué murió? Dando a luz a Benjamín. Dando luz a Benjamín, que ella llamó Benoni y su padre le puso Benjamín. Éfrata, Belén, Éfrata, fructífero, fertilidad, campo fecundo. Allí le dieron su último hijo. Después en Mamre, en Hebrón. Mamre, Hebrón, recordamos Mahanaí, Betel, Belén, Mamre y Hebrón. Ahí ya es donde terminan los días que él se reúne 33 años después y retorna a Hebrón. Se reúne allí donde estaban sus padres. Hasta el momento hemos visto las rutas de los patriarcas, ¿saben? Donde empieza todo. Después estos lugares los vamos a ir viendo poco a poco representados en cada uno de nosotros. Dadle gracias a Dios, mis hermanos, que el Señor nos está llamando a unos lugares especiales. Y una pequeña reflexión para que nosotros nos llevemos. Todos estos temas usted los puede estudiar ya detenidamente en su casa, poder ver. Pero piense usted, el Señor lo ha traído a una tierra que le ha prometido para que usted tome posesión de ella. El Señor lo tiene usted en una ciudad, que esa ciudad seguramente tiene un significado especial. Fuenlabrada no significa igual que Torrejón. Cada uno tendrá un significado especial. Y el Señor te ha enviado allí para que puedas tener la bendición y lo que Dios quiera que atravieses en tu vida. Mucho cuidado, iglesia de Dios, con rebelarse en contra del Señor. A mí no me gusta este lugar. No acarrear consecuencias, sino creerle a la provisión de Dios. ¿Quién somos nosotros para que el Señor nos haya escogido desde tan lejanas tierras para un propósito tan grande como es dar a conocer su nombre?
Y el Señor durante este transcurso a muchos nos ha capacitado, tal vez un poquito flojos para las cosas de Dios, pero después de unos cuantos encuentros hemos empezado a ser hombres, mujeres de Dios, que ya podemos acarrear y llevar las promesas. No se queje de las situaciones que ha tenido que atravesar, sino vea la bendición que por su obediencia puede traer para su descendencia. Amén. ¿Cuántos creen que su descendencia lleve mayor bendición? Amén. Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, a establecernos en el lugar que el Señor nos ha dado. Mis hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. Ya vamos a terminar con una oración antes de ir a comer. Veo con carita de hambre. Tengo también mucha hambre. Que el Señor nos ayude en la geografía a entender más la palabra. ¿Por qué pasó por cuál lugar? ¿Qué fue lo que sucedió allí? Y cada vez que usted puede estudiar la palabra y vaya a preparar un sermón, todo esto sea una ayuda para ilustrar lo que el Señor ha hecho desde el principio. Vamos a orar en este momento. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor, la bendición que nos has dado, Señor. Tu nombre, Señor, yo te pido que esta palabra, Señor, concientice a tu pueblo, Señor, de que hay un propósito claro en tu iglesia, Señor, de que eso no es coincidencia, Señor Jesús, ni son cabos que se están uniendo al azar, Señor, sino que tú has planeado un propósito claro con cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que tú seas bendiciendo, Señor, en esta hora a cada uno de mis hermanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, a seguir prosperando para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén.